Vamos a hablar ahora sí del tema que veníamos adelantando sobre la educación, porque la organización Edu21 presentará un documento con propuesta para transformar la educación. El encuentro va a ser hoy a las 18:30 horas en el Palacio Legislativo. Suponemos que busca el debate nacional para implementar nuevas políticas educativas, si es que necesitamos un cambio. Y para hablar de los términos de esta presentación, es que recibimos a Héctor Florit, consejero de primaria. Gracias por estar con nosotros, un placer. Un placer. No solo para eso, vamos a hablar de muchas cosas, porque tenemos tantas preguntas para hacerle. No solo lo de 20, lo de 20 que no es una excusa. No, obvio. Hace años que venimos hablando de un sistema, de una situación, mejor dicho, compleja en la educación. Sí, sobre todo se habla mucho del problema y a veces poco de las soluciones. Entonces está bien volver a plantear el tema y que los educadores de Edu21 hagan una propuesta. Seguramente van a haber autoridades de la educación, probablemente haya también legisladores que van a escuchar o vamos a escuchar esas iniciativas. Es un tema que, bueno, Varela decía que era muy importante que las cuestiones de la educación se debatieran permanentemente, en los hogares, en las familias, en las reuniones, porque el día que se dejara de hablar de educación, de alguna forma dejaba de ser un tema de interés, de prioridad. Claro. La veríamos, él decía, florecer sin entusiasmo o languidecer sin dolor, cuando O sea dejara de preocuparnos. Entonces, yo creo O sea la que usted está de acuerdo con que la sociedad civil, digamos, que se agrupe, como, o sea, en una iniciativa como esta, está de acuerdo con que exista. Con todas las iniciativas que hagan de la educación un tema de debate me parece muy bueno. En realidad la lógica de las comisiones de fomento, los consejos de participación son algunos canales. Todos los espacios de reflexión me parece que son interesantes. ¿Florit pudo analizar la propuesta de Edu21? No, porque no la conozco. No la conoce todavía, pero sí vio algunos puntos, algunos adelantos de lo que estuvieron hablando. Sí, y además, es gente muy conocida y muy respetada, empezando por Filgueira, del cual además me honro de tener una larga amistad. Sin duda es un referente en la educación nacional. Está el maestro Mir, está Operti, es decir, hay muchos educadores que han tenido una larga trayectoria en posiciones distintas a veces, pero sin duda tienen un reconocimiento académico y profesional. Bien, tenemos un tape para poder compartir. Vamos a ver una conversación que tuvimos con la doctora en Ciencias de la Educación, Adriana Aristimuño, que es parte de este conglomerado de Edu21. Y recordar que hoy en el Palacio Legislativo a las 18:30 horas Edu21 va a estar presentando su primera propuesta, digamos, ¿no? Concreta, porque vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver lo que nos dijo Adriana Aristimuño sobre la repetición. Mira, yo creo que la repetición no es un buen indicador de la calidad de la educación porque ha demostrado que es ineficaz. Es utilizado como indicador porque es una medida administrativa que existe en muchos países, entre ellos Uruguay. Ahora, yo diría que no es una medida eficaz. Sigue siendo un indicador, pero últimamente muchos trabajos han demostrado que hay otras alternativas a la repetición que son mucho más eficaces y que promueven aprendizajes. Lo que ha pasado es que, aparte de toda la parte subjetiva de estigmatizar al estudiante, en Uruguay se ha utilizado mucho la repetición y ha aumentado muchísimo el índice de repetición en primaria, sobre todo en media básica, tanto en secundaria como en UTU. Y eso siempre es una indicación de fracaso educativo. Ahora, la repetición en sí misma es la punta de un iceberg mucho más profundo, mucho más complejo, que muestra que esos estudiantes tuvieron dificultades para lograr aprendizaje. Entonces, ahí abajo es que hay que ir. Siempre se dice que los profesores enseñamos como nos enseñaron a nosotros, y es muy cierto. Y a veces cuesta actualizarse, y también las alternativas a la repetición dan trabajo, no son fáciles. O sea, que se tenga la idea desde las familias de que es absolutamente prioritario que los niños vayan a educación inicial, porque eso mejora mucho la predicción de promoción. Y lo segundo, que las familias estén muy compenetradas con la asistencia, porque tenemos problemas muy importantes de inasistencia en la escuela, en el nivel inicial y en la escuela primaria. Y eso también puede ser un predictor de fracaso.
Una de las principales cosas es el diagnóstico temprano, es decir, tener instrumentos de diagnóstico muy buenos donde tú sepas, un niño, dónde está ubicado en los aprendizajes. Luego tener instrumentos de seguimiento, ¿no? y de acompañamiento afinados, tener programas de personalización. En todos los países donde se ha sustituido la repetición con éxito, se trata de programas muy personalizados, donde a cada niño, de acuerdo a sus necesidades, se les elaboran planes y propuestas. Y eso, evidentemente, ya de solo pensarlo, es complejo. Es caro, es complejo, lleva tiempo, o sea que no es fácil. Y también hay programas muy, digamos, diseñados tipo a medida. Es decir, muchísimos programas alternativos bien diseñados, que se han ido mejorando con los años, algunos se han aplicado en Uruguay, pero entonces esos programas lentamente van sustituyendo la repetición. Lo que creo que no debería pasar es sacar la repetición y no implementar esto como alternativa. Bien, Florit, ¿qué le parecieron las palabras de Aristimuño y qué opina con respecto a la repetición y esta idea vinculada al fracaso? En principio son conceptos que se comparten, ¿verdad? Todo lo que dijo la doctora Aristimuño. En los hechos, primaria viene desarrollando desde hace unos cuantos años algunas de esas propuestas. Para recordar algunas, maestros comunitarios es precisamente una estrategia para acompañar oportunamente a los niños y no encontrarnos en noviembre con que hay aprendizajes insuficientes. Hoy estamos haciendo un curso para maestros de apoyo con el auspicio de UNICEF y de Flaxo de Argentina. Son 240 maestros, el año pasado hicimos otros 240 maestros, un poco por la duda que se planteaba al comienzo. ¿Hay maestros de apoyo? Yo le estaba diciendo lo que preguntaba. Porque a veces, ¿no? Capaz que una manito extra es lo que soluciona el tema a priori, ¿no? Exacto, y además un documento, orientación para la protección de trayectorias personales, que es justamente algo de lo que está planteando, ¿verdad? Es decir, ¿cómo acompañamos ese porcentaje de niños que tienen dificultades? Yo diría el 80, el 75% de una clase seguramente acompaña la clase, acompaña el desarrollo del curso sin demasiadas dificultades. Hay un grupo menor, de repente es un 15, un 20%, que requiere algún trabajo especial en pequeño grupo, de acompañamiento, y quizás hay algún otro niño, que en general se puede estimar un 3, un 4, un 5, un 10%, donde aparecen más dificultades. La estrategia para estos dos últimos grupos en la década del 60 era recursar. Una clase de 50 niños o de 60 alumnos, bueno, mucho más que recursar no se podía. Hoy el promedio de alumnos por clase en primaria es de 23,5. Ahí empezamos a tener posibilidades del trabajo personalizado, del pequeño grupo, de la atención del maestro comunitario, que hace 15 años no existía, o de otras estrategias, los maestros de apoyo, y entonces se da eso que decía la doctora Aristimuño, sustituir la repetición no por dejar pasar, sino por intervenciones tempranas, oportunas. Claro, lo que a veces quizás la gente dice, bueno, eso de igualar para abajo, ¿no? De dejarlo, bajar un poco la vara para que puedan pasar, y eso quizás es lo que genera en la gente esa resistencia. Pero Flor, yo le quería preguntar porque muchas veces se habla en este país de la educación pública de antes, ¿no? Que era como una maravilla, era como quizás... o era muy buena por lo pronto, y muchos grandes estudiosos de nuestro país vienen de la escuela pública y del liceo público. Sí, sí. Y en esos momentos existía la repetición. Sí, sí. Y no era algo problemático, no se te estigmatizaba al chiquilín porque repetía. Entonces, ¿qué nos pasa ahora? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la repetición? Bueno, yo creo que... ¿Es por el exitismo en el que vivimos? No, yo creo que se ha cambiado el paradigma. Pasamos de clases enormes donde la única estrategia era que recursara, a clases donde se puede personalizar y acompañar la enseñanza. En trayectorias donde el 20 o el 30% no terminaba primaria en la década del 60. Nosotros pensamos que la obligatoriedad de Varela se cumplió en el siglo XIX, no. Se empezó a cumplir recién en los años, a fines de los 60 o en los 70. Es decir, ¿qué quiere decir escuela obligatoria? Que cursan y que salen de sexto. Eso es bastante reciente. Es de, insisto,
comienzo de los 70. Entonces, esa escuela que nuestros padres o abuelos señalaban con cierto orgullo, era también la escuela que dejaba por el camino a 1 de cada 3, donde la repetición en primer año era más del 40%, 1 cada 2 repetía primero, donde el promedio de repetición era 1 cada 4. Terminaba fin de año y el 26% no pasaba de año, de primero a sexto. Sí. Entonces los costos de un sistema que filtraba desde abajo hacía que el que llegaba, bueno, seguramente tenía un recuerdo muy gratificante de su trayectoria escolar. Habría que preguntarle a los que no llegaban, que eran muchos. Claro. Y hoy creo que tenemos un sistema en ese sentido bastante más justo, porque acompaña, porque evalúa temprano. La evaluación infantil de niños de 4 y de 5 años permite que ya en primer año nosotros tenemos algunos indicadores por el cual tenemos que seguir a algunos alumnos. Claro, un seguimiento entonces. Claro. ¿Pero la calidad mejoró? Bueno, yo diría que mejoró las posibilidades, pero la calidad del egresado... Del egresado yo creo que por lo menos es la misma en las asignaturas tradicionales. Las últimas evaluaciones dan una pauta que en la escuela de tiempo completo mejoramos respecto a algunos años atrás. Acá tenemos una tabla en la cual, si la podemos compartir con los televidentes, habla del nivel de repetición de primero a 6 años. Sexto. De primero a sexto, perdón. De acuerdo desde el año 1963 al 2017, donde del 63, como tú decías, aproximadamente había un 26%, y en 2017 llegamos a un 4,5%. Sí. El año pasado ese fue el porcentaje de repetición. Sí. Eso significó que alrededor de 12.000 alumnos repitieron. Hace 10 años atrás o 12 años atrás repetían el 31.000 alumnos. En la década del 60 repetían cerca de 45.000 alumnos. Es decir, después de las cifras hay historias personales que muchas veces viven con estigma y con angustia el evento de la repetición. Pero la repetición es un indicador de calidad. O sea, no. ¿Qué otros indicadores podemos tener a la hora de poder analizar la situación que estamos viviendo? Sin duda. Ahí estamos viendo la placa. Ahí está la gráfica que mostrábamos recién, que hablábamos, ¿no? Sí, sin duda el indicador son las pruebas de aprendizaje. Las pruebas que hace la UNESCO para América Latina, que es parecido a PISA. PISA es para jóvenes de 15 años. Las pruebas de UNESCO son para tercero y sexto. No son en la OCDE, sino que son en América Latina, y Uruguay se ubica en general segundo, tercero. Cuando participa Cuba, Cuba ranquea muy bien, en la última no participó Cuba. Uruguay se ubica antes o después de Chile, para tomar como referencia, muy bien en matemática. Y a nivel nuestro, a nivel país, en relación a los años pasados, ¿cómo estamos? En relación de ahora a 30 años atrás o 20 años atrás a nivel educativo. Yo creo que estamos en niveles un poco mejores, no demasiado mejor. Yo diría que para la inversión que se ha hecho en educación tenemos muchas expectativas de mejorar. Digamos, 2016 sobre 2013 hay mejora en escritura y en matemática, no la hay en lectura. Respecto al comienzo de las pruebas estandarizadas, que es el año 96, los instrumentos son distintos. Parecería que hay un rendimiento un poco mejor, pero sin duda este es un tema que hay que seguir trabajando. Mejorar la calidad es acompañar otros procesos, como es la incorporación de la educación física, la tecnología, el plan Ceibal, el arte. Es decir, tenemos 3 tensiones: mejorar la calidad, pero a la vez dar una educación integral y a la vez hacerlo con todos. Es decir, que no se nos pierdan niños en el tránsito por primaria. Florita, hace unos días el expresidente José Mujica hizo unas declaraciones en las que decía que sería bueno que los niños visitaran las cárceles para ver otras realidades. ¿Lo tenemos por ahí para escucharlo? Adelante. Veo que traen los chicos de la escuela a ver el Parlamento y está bárbaro. Pero creo que los chicos que salen de sexto año tenían que dar una vuelta. Los que están para salir de la escuela, cuando están al borde de la adolescencia, tener ese choque cultural de lo que significa. No que se lo cuenten, que lo vean. Porque hay una cosa
tenemos que inculcarle que no vale la pena el espejismo del delito para cortar el camino de los recursos ante el sacrificio que significa después en la vida. Pero cuando uno es joven es muy bobo. ¿Qué opinas sobre lo que decía Mujica? No creo que haya ninguna teoría pedagógica que respalde una experiencia tan dura en niños de esa edad. No estoy de acuerdo. Creo que hay algunas cuestiones que son más del ámbito familiar, experiencias de esa naturaleza podrá valorarla a la familia. No me parece que el sistema educativo se pueda plantear experiencias tan fuertes. Obligatorias, digamos, claro. Creo que ningún padre tampoco en su sano juicio puede querer llevar un hijo no es el mejor ámbito, ¿no? Igual es como, me parece que es más de provocar que lo dijo que, o sea, es una provocación, claramente, del tipo típica de Mujica para mí, esa es mi opinión. Yo quería hablar justamente de la familia, ir hacia ese lugar. La familia, digamos, no está siendo muy socia de la educación, ¿no? Han habido episodios de violencia, o sea, han habido episodios también judiciales, o sea, se han judicializado asuntos que tienen que ver con pasajes de año. Han pasado como cosas en las que la familia está como divorciada de la institución educativa, o esa es la sensación, ¿no? Que vamos como mucho hacia ese lugar, es como están como separados de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la familia cambió mucho. Hay algún trabajo sobre las revoluciones ocultas o los cambios de la familia uruguaya que demuestra cómo estamos en una sociedad donde hay más interrupciones del contrato matrimonial que contratos matrimoniales, más divorcios que casamientos, que hay mucha familia uniparental, que hay un cambio de los entornos paternos, de las figuras paternas muy rápido, que la tasa de empleo femenino es altísima. Entonces, ¿cuál es el referente familiar que tienen esos niños, los alumnos? ¿Y qué posibilidades tienen las familias de hoy de acompañar la educación y la socialización primaria de sus hijos? Bueno, sin duda cambió la sociedad y también cambió la familia. En esta familia nueva, yo creo que hay que reformular el contrato con la escuela. Es decir, un contrato que en primer lugar admitamos que el maestro no le pueda requerir a la familia que lo ayude en los deberes, porque a veces no hay familia, y que la familia comprenda que se está depositando en la escuela muchísima carga y en los maestros, desde campañas de salud, salud bucal, salud visual, todo lo que hace a la educación vial, a la educación sexual, a la educación ambiental, a las segundas lenguas, al uso de las tecnologías. Es decir, hoy se deposita en la institución escuela una enorme carga y esa institución tiene que ser cuidada y respetada. Quiero ir sobre otro tema. El director de Policía Nacional, la Llera, hace 48, 72 horas... Es como la Llera Gate, ¿vieron? Sí, claro. Sobre primaria expresó que no aportaban datos al Ministerio del Interior a efectos de hacer como un seguimiento de los niños, ¿no? De los posibles... No, yo creo que en el caso de primaria no es así, que en el caso de primaria los datos que disponemos, que no están en el ámbito de la confidencialidad de una familia con el maestro, es decir, mi hijo tuvo un evento de encopresis o de golpe, un hermano mayor cuando era chiquito, lo trataba mal. Hay cuestiones que se confían en un ámbito de reserva que no deben ser difundidas. Eso integra el legajo del alumno y se trata con muchísima reserva. Desde siempre, ahora está informatizado, pero antes eran unas cartulinas, unas carpetas que llevábamos los directores a primaria. ¿Y a quién se le confía esto? Al maestro de la otra clase, que lo trata con la misma reserva y agrega alguna otra observación. Y eso pasa a secundaria y el director del liceo lo trata con el mismo cuidado. Ese tipo de información, que hace a trayectorias muy personales de ese niño, no debe ser difundido. Obviamente no lo es. ¿Qué es lo que sí compartimos, obviamente, con la policía? La trayectoria escolar, las asistencias, justificadas, injustificadas,
obviamente el domicilio, los referentes adultos que tiene ese niño, la forma de ubicarlos esos referentes adultos. Es decir, esa información que me parece que es la sustantiva, la que corresponde intercambiar entre organismos del Estado, una gran colaboración del MIDES, del BPS, de Salud Pública. Lo que pasa es que justamente lo que dice el ayer es que no se colabora, sus dichos eso lo decían, sí, igual, desde el lado del MIDES, del BPS y los distintos. Igual no sé si recuerdan cuando ¿quién fue que tuvimos de entrevistado acá en Piso? Robert Parrado. Parrado. Sí. Él lo que decía era que en realidad esos mecanismos existen. Si se pasan a través de la justicia, como debe ser, o sea, no es que datos, pero el tema se entiende que la reserva del organismo correspondiente, o sea, los datos que ellos manejan son muy delicados, bajemos sobre niños. Bajemos un poco esto, estamos hablando de casos puntuales, pero que vienen creciendo, los homicidios vienen creciendo, la delincuencia viene creciendo, las bandas criminales vienen creciendo. Hay muchos niños que están involucrados en esto porque las mismas familias se los dan a los narcotraficantes y a cambio ellos reciben dinero o alimentos para poder vivir. Entonces estamos haciendo referencia a toda esa situación y que a través de esas historias de esos niños se podría llegar a los criminales. Incluso la ayer hablaba de que hay planes del MIDES que van para esos padres que son narcotraficantes y que por ahí venía la idea de poder y que ellos llegar están a obligados de mandar a sus hijos a justamente por el tema de a los sistemas educativos, claro, por el tema de las asistencias y no siempre ocurre. Pero en definitiva, si se pide la información se da. La información que acabo de escribir se da. Sí. Información de otra naturaleza, que es confidencial, que es la reserva necesaria entre una madre que confía situaciones vitales del niño. Yo creo que el Ministerio del Interior está reclamando otro tipo de información, situaciones de violencia pública, social. Y acá estamos hablando a veces de un relato de una madre sobre un golpe que recibió el niño, ¿verdad? Y sería muy malo pensar que los maestros se transforman en una suerte de infidentes, que aquellos que se conversa con la madre para mejorar el aprendizaje del niño se transforma en una especie de dossier que se publica. Bueno, si el niño recibe un golpe de un familiar. No, pero eso es otra cosa, denuncia, sí. Inmediatamente se hace la denuncia. Pero eso es distinto. Estoy hablando de una historia, lo que habitualmente una mamá puede relatar. Bueno, mirá que este niño tuvo, cuando era chiquito, al hermano mayor lo hostigaba, por eso es tímido, por eso tartamudea, o por lo menos lo plantea. Claro. Ese es el relato que yo creo que es valioso porque nos permite acompañar al niño en su aprendizaje. Y ese es un ámbito reservado de un profesional que se dedica a educar con esa familia que le confía nada menos que su hijo. Eso no se traiciona. Claro. ¿Cómo quedaron ustedes parados con toda aquella situación que se dio, como lo que planteaba Vale hace un rato, de aquella denuncia por repetición de aquel niño, el juicio, después se volvió para atrás con el asunto? ¿Qué precauciones tomaron a partir de ese momento ustedes? Porque fue... Nosotros con la tranquilidad de que un fallo de la evaluación de los aprendizajes le corresponde al maestro, no puede haber otro responsable, y un juez no puede resolver quién promueve y quién no promueve o con qué nota, porque ahí entraría el Poder Judicial en una suerte de tarea infinita, interminable, inabarcable y además impertinente, no pertinente. Entonces, quedamos en la situación de siempre. El maestro se hace cargo, el colegio había extremado el acompañamiento de esa niña. Es decir, efectivamente ese colegio había dispuesto maestra de apoyo, un maestro que hacía una tarea especial con ella, consulta al equipo multidisciplinario. ¿Había una notificación pertinente a los padres de devolución o involución, digamos? La verdad que había habido un acompañamiento a lo largo de toda la escolaridad hasta que se llega a un punto donde ese último recurso, que es volver a recursar, puede ser la mejor solución para el niño. Claro. Es lo que dice este documento. Este documento, ¿qué es lo que dice? El que hoy están discutiendo los maestros de todo el país para orientar el acompañamiento de esos niños que pueden tener algún riesgo de no aprendizaje. Que ya sea porque tienen que recursar, igual ese niño aprendió y necesita un trabajo, un proyecto personalizado, personal, para que el maestro del año siguiente que toma un niño que ya cursó, sepa
cuáles son las fortalezas y qué es lo que no logró aprender. Y si repite, es esta situación, pero si tiene una promoción excepcional, también hay que saber que va a requerir apoyos especiales. Y para eso está el maestro comunitario, el maestro de apoyo, el maestro de apoyo del Plan Ceibal, el maestro secretario de la escuela y los recursos de una institución que tiene como cometido acompañar a ese niño. Héctor Florit, muy amable, muchas gracias por habernos acompañado, consejero de primaria, un placer estar con ustedes y recordemos que tenemos la encuesta que pueden comunicarse a través de las redes para decirnos si están de acuerdo que se elimine la repetición de las escuelas. Que primaria no propone, ¿verdad? No, es una propuesta nuestra. Es solo una ¿Quién se hace cargo? No, es la propuesta del programa. Consulta pública, nada más una encuesta. No se preocupen. Gracias Vespertina. gracias por esto. Gracias.